Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es 1 Samuel 3:10. Habla, que tu siervo escucha. El capítulo de hoy comienza con uno de los diagnósticos más tristes del Antiguo Testamento. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Fíjate bien en lo que había y en lo que no había. Había santuarios, había sacerdotes de linaje, había lámparas encendidas y sacrificios humeando cada día. La maquinaria religiosa funcionando en plenitud. Lo que no había era palabra. Y en medio de ese silencio de años, una noche cualquiera, una voz despierta a un muchacho que dormía cerca del arca. Vamos a entender el pasaje. Samuel servía en Silo bajo la supervisión de Elí. Recordemos que allí lo dejó su madre Ana en el capítulo anterior. Ya anciano Elí, casi ciego. La escena ocurre de madrugada, cuando la lámpara de Dios todavía ardía en el santuario. El Señor llama a Samuel por su nombre y el muchacho corre a donde Elí, convencido de que el viejo lo necesita. 3 veces se repite la confusión y el narrador nos explica el porqué, con un dato por demás medio incómodo, pues Samuel llevaba años ministrando en el santuario, pero aún no conocía al Señor. A la 3ª vez, Elí entiende quién está llamando y le enseña al muchacho la respuesta que cambiaría su vida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que Dios entrega esa noche es la sentencia contra la casa de Elí, el hombre que lo crió, un mensaje que haría reteñir los oídos de todo el que lo oyera. Juicio sin marcha atrás porque los hijos blasfemaban y el padre no los detuvo. Samuel pasa el resto de la noche despierto, con miedo de contar la visión, pero cuando Elí lo pone bajo juramento y que no le oculte nada, el muchacho le dice todo, sin quedarse con una sola palabra. Y Elí responde con esta frase que deja ver que por lo menos le quedaba algo de dignidad. El Señor es, que haga lo que bien le parezca, en verso 18. Y desde entonces Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que había profeta en la tierra. La palabra volvió a oírse en Silo. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. El silencio de Dios tiene una historia. La palabra no se había vuelto escasa por capricho, sino por décadas de desprecio. El término que usa el narrador describe algo precioso que se volvió raro, como una joya que ya no se consigue. Cuando los encargados de administrar la palabra la pisotean, la generación siguiente hereda el hambre por oírla. El profeta Amós lo anunciaría después como la peor de las hambrunas, no de pan ni de agua, sino la de oír la palabra del Señor. Tú y yo vivimos del otro lado de esa historia. Tenemos la Biblia completa en la mesa, en los teléfonos, en idiomas que hablamos desde niños y hasta explicada en un devocional por la mañana. Que la abundancia no nos vuelva despreciadores de lo que a otras generaciones les faltó. Verdad número 2. Se puede servir en el templo sin conocer la voz. Samuel corría, atendía, cumplía. Su servicio era sincero y su conducta por demás intachable, pero aún así confundió 3 veces la voz de Dios con la voz de un hombre. La actividad religiosa, por fiel que sea, no sustituye el conocimiento personal de Dios a quien se sirve. ¿Cuántos de nosotros llevamos años en la iglesia, sirviendo en algo, ocupados en lo sagrado, y hace tiempo que no nos detenemos a escuchar, detenernos a ver en las Escrituras, o a meditar en la oración, o a buscar el rostro del Señor? Todo cambió para Samuel con una postura de 4 palabras. Habla, que tu siervo escucha. Antes de pedirle a Dios que te use, aprende a quedarte quieto delante de Él con la Biblia abierta y esa misma disposición. Señor, enséñame tu palabra. Háblame por medio de tu palabra. Y verdad número 3. Quien escucha a Dios termina diciendo lo que cuesta decir. La primera palabra que Samuel recibió fue juicio contra el hombre que lo había criado. Eso no es fácil, créeme. Le tocó decírsela a la cara, con todo el temor de sus pocos años, y la dijo completa, sin que faltara nada. Ahí se selló su carrera de profeta, porque Dios honra al que no recorta su mensaje, y por eso ninguna de su palabra cayó a tierra.
El que solo repite lo que la gente quiere oír, todavía no ha conocido lo que Dios ha hablado. Si el Señor te ha mostrado en su palabra algo que alguien necesita oír, puede ser alguna exhortación, un llamado al arrepentimiento, incluso puede ser también para consolar o animar, dilo con el temblor de Samuel y con su fidelidad, sin editarle los bordes filosos. La palabra recortada o acomodada al que oye deja de ser la palabra de Dios. Así que reflexionemos en esto. Dios rompió el silencio de una generación por medio de un muchacho que aprendió a escuchar. Señor, gracias porque tu palabra no escasea entre nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos tratado esa misma palabra como una cosa cualquiera. Danos los oídos de Samuel para reconocer tu voz en medio de tanto ruido, pero también ayúdanos a ser valientes para decir lo que tú nos has mandado a decir, para predicar y hablar lo que nos has mandado a hablar, aunque nos cueste. Que cada mañana nos encuentre con la misma postura. Habla, que tus siervos escuchan. En el nombre de Cristo. Amén. Lecturas del plan para hoy, 1 de Samuel 3, Romanos 3, Jeremías 41 y el Salmo 17. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.